Bien, amigos, seguimos con el programa Agenda Económica y hoy Luis Núñez y un servidor estamos hablando con Carlos Martínez Portes, dominicano-mexicano. Él es hijo de padre mexicano y de madre dominicana. Sí es. Ya tiene 5 años en el país y está terminando la carrera de Economía en la Pucamaima. Y piensa quedarse. Y piensa quedarse, a servir al pueblo dominicano de una función pública en principio, aunque luego pase a su empresa propia y a su sector privado. Pero nosotros, dentro del diálogo que hemos tenido con Carlos y dentro de su madurez, aún con 23 años, pues hemos intervenido en nuestras opiniones y él da las de él. Yo le decía a él y le decía a ustedes, amigos televidentes, que en un asunto del metro, yo siento que el metro también había que dar ese paso, porque miren, vamos a tener que empezar poniendo ruta de metro para ir prescindiendo de este tránsito, de este servicio de transporte urbano, que en cierta manera es un desorden. Ahora, yo no le voy a culpar a los choferes, porque hacen su servicio. Es sencillamente un desorden que se ha ido creando con los años y que la sociedad, la economía, tiene que absorber que ya ese servicio no se dé, que cambie el servicio a un concho, a hacer un servicio de taxi, porque sí, también tiene lo que es un buen metro eficiente. En países, para que haya desarrollo, no solamente crecimiento, tiene que haber un servicio de transporte eficiente. Eficiente, muy eficiente. Bien. Yo quiero hacer referencia a algo, Ezequiel, porque es muy importante y me recuerdo de esa experiencia. Una vez estando yo en Buenos Aires, hace más de 20 años, en la ciudad de Buenos Aires, yo llegué allí de la ciudad de Santo Domingo, de todo este entorno y todo este desorden que había en términos de transporte. Y me tocó utilizar el transporte público. Y allí había un servicio de guagua, que cada minuto pasaba una guagua. La gente llegaba a la parada y se iba parando en fila. Y la gente estaba ahí esperando. A nadie se le ocurría meterse delante del otro, ni forzar, ni nada parecido. Porque la gente, en la misma forma en que iba llegando, en esa misma forma se iba montando en el medio de transporte. Y a mí esto me dio un choque tremendo, porque yo no estaba acostumbrado a ver eso en la República Dominicana. Yo estaba acostumbrado a ver filas de empujones y gente tratando de pasarse al otro, de ser avivato y de sacar, y ese tipo de cosas. A mí me dio realmente un choque, claro, un choque positivo, porque yo en ese momento deseé, bueno, ¿cuándo nosotros en la República Dominicana podemos tener un transporte tan organizado como este? Y estamos hablando de una ciudad que en ese momento, con sus entornos, eran 12 millones de habitantes, Buenos Aires en ese momento. Fíjense, imagínense, más de lo que es la población dominicana. Entera. Y sin embargo, el servicio era fluido. Entonces, por eso es que hablamos de la necesidad de la organización, de la necesidad de la educación, de la necesidad de que la gente se discipline y entienda que la disciplina y la organización son los mejores aliados para que las cosas funcionen bien. En la medida en que nosotros no aprendamos eso, vamos a seguir viviendo de todas estas incomodidades. Sí. Y esto son cosas importantes. Y la otra parte, Luis y Carlos y amigos televidentes, es que nosotros hablamos mucho de los políticos cuando están en el poder y que a veces se corrompen o no hacen las cosas. Pero miren, el sector privado aquí, una parte del sector privado en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, aquí hay muchos medios secuestrados por intereses, y medios de comunicación masiva, que tienen una gran demanda. Y no solo por intereses públicos. Y no solo, exactamente. O sea, cuando ustedes se dan cuenta, entonces, que ese medio lo que hace es que distorsiona el sentido de lo bien hecho, o el sentido del quehacer político. Y no orienta. Y no orienta, sino que al contrario. Entonces también crea un escozor en los mismos políticos que están ejerciendo poder, en el sentido de que, ¿y para qué lo estoy haciendo bien si están manipulando la información y están llegando a la población con una información manipulada? Es para que ustedes entiendan, o tú, que eres un muchacho joven, no te quiero decir muchacho por inmaduro, al contrario, eres muy maduro, pero todavía eres muy joven, en que entienda con qué te vas a enfrentar, Carlos. O sea,
No creas que te vas a enfrentar con un paraíso de Dios, ¿eh? Claro. Te vas a enfrentar con una sociedad que está diezmada, una sociedad que está viciada, que está corrompida. Todo, no solamente la parte pública, la parte privada también. Sí. Una sociedad que solamente tiene en su mayoría el interés por lo económico, no por lo bien hecho. No quiero que termine el programa sin hacerle esta pregunta a Carlos. Carlos, estamos en la cercanía de un proceso electoral. ¿Qué tú le puedes decir a la juventud? ¿Cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la actitud que debe tomar frente a este proceso? Primeramente, no pensar realmente las propuestas, analizar las propuestas que está haciendo cada persona, independientemente del partido. Uno puede tener simpatía por cualquier partido, o sea, uno tiene su simpatía, aunque a veces no la haga pública, pero a veces el otro partido te ofrece una mejor opción, y no hay que fanatizarse por ir nada más a favor de un partido, sino hay que ver los candidatos. Tú puedes hacer una buena mezcla, incluso tú puedes hacer una buena mezcla, teniendo diferentes opciones en los otros partidos. Si las personas ven más a fondo del sentimiento, como dicen aquí, no se puede hablar de política, religión ni de pelota, ¿verdad? Porque es algo muy apasionante, pero sí tú puedes ir hacia el fondo de cada propuesta de los candidatos. Y lo que me da un poco de tristeza es que las propuestas hoy para las elecciones de hoy, yo en mi opinión personal las considero un poco pobres. Deberían de ser unas propuestas mucho más acorde a lo que necesita la sociedad, y con eso, con la poca opciones que hay, que los jóvenes y las personas en general analicen el beneficio que puede tener esa persona. Lo que a mí no me gustaría es que sean ignorantes, o sea, que le den la espalda al proceso político. Yo creo que deben participar. Todos deben expresar su voto a favor del que usted considere, pero expréselo, no se quede sin votar. El vote por ninguno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que votar porque usted cree. Y hay que asumir, le falló, hay que asumir la responsabilidad. Pero salga el 16 de mayo a votar. No Olvídese podemos, de eso. No podemos ser indiferentes. Ninguno no existe en ningún sitio. Vamos a elegir lo mejor. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo el hecho de que haya venido a compartir estas ideas con nosotros. Yo creo que son muy buenas, merece que te felicitemos por la forma como piensas y por la actitud que tienes frente a la vida. Creo que es un ejemplo para la juventud dominicana y te exhortamos a que siga por ese camino. Yo creo que le puedes hacer mucho bien a la República Dominicana trabajando con criterios sanos y responsables y dando lo mejor de ti, porque el país necesita de nosotros, de sus mejores hombres. Ojalá que toda la juventud dominicana de hoy piense como Carlos Martínez Porte. Bien, amigos, muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Esperamos que nos comuniquemos de nuevo en el próximo programa, Dios mediante.